Bueno, compañeros, tengan feliz noche, feliz día, feliz tarde, dependiendo en el momento en que usted tenga la oportunidad de poder escucharnos. Se comunica con ustedes el licenciado Kevin Mejía y pues estamos ya en la semana 5 de trabajo y estoy aprovechando este medio para efectos bueno, primeramente para ampliar ciertos aspectos que tenemos que ver en relación a una temática muy importante que habíamos quedado en estándar, que es la teoría del caso. Y pues aprovechando asimismo en relación a que se nos viene la primera evaluación ordinaria, es muy importante de que usted tenga en cuenta qué aspectos vamos a tomar para su primera evaluación. Bueno, esperando de que se encuentre muy bien de salud y pues que estemos comprendiendo el contenido que en su momento se le va subiendo cada semana, aprovecho para explicarles un poco acerca de la primera evaluación y quiero hablar sobre ello primero y posteriormente vamos a solventar el tema que nos acude para esta quinta semana. Bueno, mire, les comento. Les estoy mostrando en su pantalla, como a usted le refleja en su momento, el contenido de esta asignatura de técnicas de oralidad como tal. Las técnicas de oralidad, pues explicábamos en la reunión pasada de que el objeto, la visión de la misma, las competencias de las mismas, es cómo desarrollarse y desenvolverse en un proceso penal. Si bien es cierto, en las técnicas de oralidad se aplican en todos los procesos, en materia de derecho privado, en materia de derecho social como tal, pero en materia de derecho público, ya delimitando el derecho penal, pues donde ponemos en práctica las técnicas forenses como tal en un juicio. Es por ello de que vamos a tomar el derecho penal como referencia para estudiar las técnicas de oralidad. Estamos en la unidad uno como tal. En la unidad uno, pues estamos estudiando los principios constitucionales relacionados con con la oralidad y la teoría del caso como tal. Bueno, ¿en qué va a consistir esta primera evaluación ordinaria? Pues les comento de que, si bien es cierto, todavía no he tenido la oportunidad de conocer a cada uno de ustedes, pero se les ha dejado una actividad que tiene la ponderación del 30%, lo que significa de que el parcial al cual se someterán el día miércoles 23 de agosto del presente año, su primera evaluación ordinaria, tiene la ponderación del 70%. En su momento vamos a ir desarrollando actividades en las cuales ustedes van a grabarse, ya sea explicando una temática, desarrollando un alegato, un interrogatorio como tal, vamos a trabajar de manera grupal, ya vamos a coordinar cómo podemos realizar sesiones en Teams para efectos de evaluación grupales como tal, pero eso va a ser más adelante. Ahorita vamos iniciando, pero solo les comento de que como vamos iniciando, pues nuestra primera evaluación va a ser de carácter escrita. ¿Qué quiere decir? De que todos los contenidos que en su momento se les ha subido, por ejemplo, en la semana uno, cuando ya hablábamos del principio de oralidad en el proceso civil y mercantil salvadoreño y el principio de oralidad desde la perspectiva de la jurisprudencia emitida por el órgano judicial en su momento, pues van a ser objeto de estudio. Si bien es cierto, no realizamos una actividad evaluativa en esa semana, pero es objeto de estudio. Pues posteriormente nos fuimos a vacaciones para descansar, ¿verdad? Para que usted tomara un respiro y no crea de que no se lo merece totalmente, ¿verdad? El hecho de que la mayoría de compañeros, si no estoy seguro que el 100% de las personas que nos acompañan, pues laboran y entonces necesitan su break. Regresamos y ya cuando regresamos, pues sí, ya los esperé con un poquito más de contenido, ¿verdad? Y entonces hablábamos de las técnicas de oralidad en el juicio penal adversativo. Este documento en su momento emitido por el magistrado, ex magistrado, ¿verdad? De la Sala de lo Penal, Miguel Durel, en el cual nos habla del derecho penal adversativo, los principios de publicidad y oralidad desde la perspectiva constitucional, citando en su momento cuál es la base constitucional para hablar de la oralidad en el proceso penal salvadoreño, pues un documento muy interesante, ¿verdad? El cual es muy importante tener en cuenta porque la oralidad misma, hablar de técnicas de oralidad, tenemos que saber qué es oralidad y por qué es permitida en un proceso penal como tal.
y eso pues lo explica el material, ¿verdad? De las técnicas de oralidad de un juicio penal adversativo. Posteriormente había un control de lectura en relación a ciertas disposiciones legales de la Constitución, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Es decir, las garantías penales mínimas, ¿verdad? Que en su momento, en la jornalización de trabajo, pues se les daba las indicaciones, ¿verdad? De las cuales ustedes tenían que leer las disposiciones de la Constitución del 1 al 28 como tal, del Código Penal del 1 al 6 y del Código Procesal Penal del 1 al 16, que quiere decir garantías penales mínimas desde la perspectiva constitucional, otorgándonos derechos fundamentales como seres humanos y esa obligación del Estado de proteger dichos derechos como tal, que se manifiesta en una norma secundaria, ¿verdad? A la creación de una normativa sustantiva como es el Código Penal, en la cual para proteger dichos derechos se crean los tipos penales y es así de que esos tipos penales, una vez creados, que tienen una estructura, ¿verdad? Esto, pues realizábamos una reunión en Teams, que aquí en su momento la jornalizamos para el día viernes 11 de agosto, en la cual desarrollábamos parte de la finalidad de los principios constitucionales y de los principios de conformidad al Código Penal, esta normativa sustantiva, hablábamos de la dogmática penal y la importancia de respetar estas garantías penales mínimas, estos principios que en su momento, pues, nos van a proteger como población como tal, de ese poder punitivo del Estado y poder limitar su actuación, ese poder como tal, y en su momento, pues que a toda persona que se le atribuye el cometimiento de un hecho delictivo, pues tenga el respeto a sus derechos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución, respaldadas en el Código Penal en su momento respectivo de la imputación, y cuando ya se le va a procesar a la persona, pues en el proceso como tal, instaurando un debido proceso penal con tendencia humanitaria. Ahí pues hablamos un poco de la finalidad de estos principios y por qué necesitamos saber de los principios para hablar de las técnicas de oralidad en un proceso penal. Porque si bien es cierto, cuando decimos técnicas de oralidad en un proceso penal, tenemos que tener conocimientos mínimos antes de meternos de lleno a cómo realizar un buen interrogatorio directo, cómo realizar un buen alegato inicial. Tenemos que tener nociones básicas para entrar de lleno al estudio de estas técnicas como tal, o de estos tips los podríamos hablar desde esa perspectiva. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando hablamos de un proceso penal, todo proceso se le tienen que respetar los principios y garantías establecidos en el mismo, en la normativa secundaria, en este Código Procesal Penal, pero no obviando que se respetan los derechos y garantías establecidos en la Constitución, recordando esta norma primaria, ¿verdad? Esta Carta Magna. Pero no solo basta con respetar los derechos de la Constitución, sino que también usted tiene que saber que cuando se ha iniciado un proceso es porque la imputación es conforme a la normativa sustantiva, es decir, al Código Penal. Por lo tanto, se tienen que estudiar estos principios, estas garantías penales mínimas para saber que estamos realizando una adecuada imputación y en su momento, pues, de que esa adecuada imputación nos conlleva a iniciar un proceso penal. Y es así de que en su momento también vamos a hablar de la audiencia inicial, de la audiencia preliminar, de la vista pública, porque hablar de las técnicas de litigación oral quiere decir que usted tiene que tener el conocimiento de qué se dice ahí, cómo se alega, cómo se funda, iniciando el proceso, a mediados del proceso con una audiencia preliminar y en la vista pública, pues finalizando el proceso. Son intervenciones en las cuales usted va a poner en manifiesto el principio de oralidad, porque usted va a hacer su intervención de manera oral, dependiendo de la parte que usted esté, pues, en su momento defendiendo, si es defensor o defensa técnica, o acusando, si es parte del Ministerio Público. Entonces, tiene que tener una idea clara de cómo va a intervenir, cuál va a ser el objeto de cada una de esas audiencias. Pero para hablar de esas audiencias tenemos que tener previamente claro las garantías penales mínimas. Y es por eso de que esa semana le dedicamos al estudio de las mismas. Esto, pues claramente es evaluado, ¿verdad? Vamos a tener que estudiarlo. Y pues por último,
pues la semana que estamos finalizando este día, en relación al manual de procesamiento de la escena del delito, la presentación, ¿verdad? Que en su momento les he subido en relación a la escena del delito, ¿verdad? Que prácticamente es un extracto del manual como tal. Y la actividad ponderada al 30%, un control de lectura. Esto pues también es objeto del parcial. Dentro de ello no explicar el parcial. El parcial no va a venir complicado, compañeros. No crean que les voy a realizar unas 30 preguntas como tal y que cada pregunta va a valer unos 0,40%. No, no, no. El parcial en su momento va a venir corto porque su servidor quiere que usted le explique lo que se logró comprender, lo que se logró captar, ¿verdad? Entonces, probablemente vengan algunas preguntas de responder en relación a las lecturas que hemos tenido esta semana en relación a la presentación que en su momento tuvimos de la clase expositiva. eh, y pues con el tema que vamos a- a estudiar al inicio de esta semana, pues también es parte del parcial, que es la teoría del caso. Entonces va a venir eh, de preguntas abiertas y asimismo pues va a venir una parte de opción múltiple. Entonces no viene muy complejo, prácticamente ya les hice un resumen de lo que hemos visto y eso es lo que tiene que estudiar. Una vez estudie eso, pues yo sé que van a estar muy bien para el día miércoles, que es su parcial, ¿verdad? El parcial se les habilita por 24 horas y pues espero de que todos se sometan al mismo para evitar que usted posteriormente realice el trámite al parcial diferido. No obstante, si por algún inconveniente usted no puede realizar el examen ordinario, pues tendrá que hacer las gestiones administrativas para efectos de que le habiliten realizar el parcial diferido, el cual lo tendremos el día 6 de septiembre. Entonces, ya están formados y en virtud de ello, pues vamos a solventar ya ciertas inquietudes que probablemente puedan quedar posterior a la lectura del manual de procesamiento de la escena del delito, porque yo sé que muchos de ustedes se preguntaron, bueno, ¿y por qué estamos estudiando ahorita la escena del delito como tal? Bueno, esto tiene un orden cronológico. ¿Y por qué? Porque en la sesión anterior, en la semana anterior, estábamos analizando las garantías penales mínimas, pero nos quedábamos en un tema muy interesante y decíamos, miren, si el Estado crea en su momento, pues con la creación de la Constitución misma y crea derechos, garantías a las personas como tal, a todos los ciudadanos, a toda la población, ¿verdad? Y crea instituciones también para la protección de estos derechos, estas garantías, es decir, una parte dogmática de la Constitución, una parte orgánica de la Constitución. Bueno, el Estado se ve obligado a crear normativas secundarias para garantizar el goce y disfrute de dichos derechos y garantías. Entre esas normas secundarias, por el jus puniendi del Estado, tenemos al Código Penal. El Código Penal establece normativas, la mayoría, si no es todas, son prohibitivas, pero tenemos algunas permisivas también, de conformidad a la teoría de la ley penal. Bueno, estas normas prohibitivas son tipos penales. Y decíamos, bueno, miren, son delitos, estos delitos se crean y tienen la finalidad de proteger un bien jurídico como tal, es decir, un derecho. Pero una vez se crean estos delitos, el Estado dice, bueno, tenemos que crear un proceso también, porque aquella persona que comete ese delito, que cometa ese tipo penal, que realice una conducta prohibitiva como tal, y que esta conducta prohibitiva, recordemos los principios, ¿verdad? Que ya estudiamos, principio de lesividad, lesione o ponga en peligro un bien jurídico protegido, bueno, se le va a iniciar el debido proceso. Artículo 11 de la Constitución, ¿verdad? Oído y vencido en un juicio previo, conforme a las leyes, ¿verdad? El debido proceso penal. Entonces, desde esa perspectiva, se crea el Código Procesal Penal y se establece un debido proceso. Entonces, si se comete un delito, tenemos que iniciar un proceso, efectivamente, pero para eso necesitamos la noticia criminal, es decir, las diligencias iniciales de investigación.
¿Y a qué le vamos a llamar diligencias iniciales de investigación? Pues vamos a dedicar en su momento una semana solo a este tema, las diligencias iniciales de investigación, pero les adelanto un poco. En las diligencias iniciales de investigación tenemos la denuncia, el oficio, querella, o en su momento, ¿verdad? Son aquellas investigaciones que podría realizar la fiscalía por medio de un aviso. Entonces, estas diligencias iniciales de investigación, si una persona interpone una denuncia, es la noticia criminal. Si viene y interpone un tercero un aviso, es la noticia criminal. Si en su momento, ¿verdad? Una persona interpone una querella, es la noticia criminal. Si la fiscalía, o en su defecto la policía de oficio, investiga el cometimiento de un hecho delictivo, es la noticia criminal. Es decir, necesitamos la noticia criminal, la noticia criminis, le dice la doctrina. ¿Por qué? Porque usted podría decir, mire, licenciado, fíjese de que ya nos quedó claro de que necesitamos en su momento que el Estado nos proteja, de que crea la normativa penal, crea el proceso respectivo. Pero ¿qué pasa si una persona comete un hecho delictivo y eso queda impune? Entonces yo le preguntaría, ¿por qué usted considera que queda impune? Bueno, porque yo conozco un caso de una persona, pongamos un ejemplo, de que fue violada, delito de violación, artículo 248 en su momento del Código Penal, y como fue violada, pues en ningún momento la justicia hizo algo al respecto. Entonces su servidor le preguntaría, ¿interpusieron una denuncia? ¿Alguien avisó a las autoridades que esta persona sufrió una violación? ¿Esta persona contrató a un abogado, interpusieron querella para efectos de iniciar un proceso? ¿O en su momento la policía investigó o estaba realizando una investigación en la cual, producto de esa investigación, se encontró a Juan Pérez, que era un presunto violador, y al investigar al mismo se dieron cuenta que efectivamente había violado a María, ¿verdad? Poniéndole nombre ya a la persona que en su momento la habían violado? Pues no, y me dicen, no, 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 no a todo. Entonces, ¿qué sucede? Esto queda en las cifras negras del derecho penal, cifras grises, le dicen algunos autores. ¿Por qué? Porque se cometen hechos delictivos y usted podría decir, sí, pero es que es obligación del Estado llegar a la consecución de justicia e evitar que eso quede impune. Sí, pero necesitamos la noticia criminal. Si la noticia criminal no opera el órgano jurisdiccional, no puede iniciar un debido proceso. Y si no inicia un debido proceso, pues ¿cómo vamos a poner en práctica las técnicas de litigación oral? Es decir, nosotros tenemos que saber desde el génesis cómo inicia. Si no sabemos cómo inicia un proceso, pues no vamos a saber cómo desenvolvernos en el mismo. Entonces, las técnicas de litigación oral nos van a dar la pauta de cómo nosotros nos vamos a desarrollar desde el inicio del proceso hasta la finalización del mismo. Nuestra conducta como defensor particular o como fiscal. Pero lo básico es que usted sepa que si la noticia criminal es una estadística gris del derecho penal. Ah, bueno, entonces necesitamos en su momento esta noticia criminal. Sí, la necesitamos. Si esta persona hubiese interpuesto una denuncia en su momento que fue víctima de violación, pues inicia la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Ah, mire, y si ponemos otro ejemplo, si Juan Pérez, ¿verdad?, le quita la vida a Pablo y huye, ¿verdad? Yo vi que fue Juan Pérez y Juan Pérez huyó y le quitó la vida a Pablo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ah, tenemos el cometimiento de un hecho delictivo. Mire, Lick, y entonces, ¿cómo está ahí la noticia criminal? Porque usted nos dice que por medio de una noticia criminal inicia pues la investigación respectiva, que en su momento va a dar la pauta, ¿verdad?, de que inicie jurisdiccionalmente un proceso penal por medio de la acción, ¿verdad? Y que en ese principio acusatorio que estudiaron del Código Procesal Penal, artículo 5, en el cual pues establecieron de que le corresponde el monopolio de la investigación y de la acción penal como tal a la Fiscalía General de la República, de conformidad al artículo 193 de la Constitución, eh, pues es la encargada conjuntamente con la Policía Nacional Civil de la investigación del cometimiento de un hecho delictivo y asimismo, pues, de iniciar la acción penal por medio de un requerimiento fiscal. Pero cuando estamos hablando de que se cometió un homicidio, usted dice, miren,
Se cometió un homicidio, tenemos la noticia criminal y como tenemos la noticia criminal como tal, ¿verdad? Ya sea por un aviso, ¿verdad? Llamaron al 911 y dijeron, fíjese de que se escucharon unos impactos de bala en tal lugar, ¿verdad? Entonces viene e inicia el mecanismo de recolección de evidencia, porque no podemos entablar un proceso como tal si no tenemos, uno, la existencia del delito, dos, la probable participación de X persona. Binomio procesal se le conoce en materia del derecho penal. Binomio procesal. Binomio. ¿Y por qué binomio? Porque son dos elementos. No podemos iniciar un proceso penal si no ha existido una conducta típica y la conducta típica deviene del cometimiento de un hecho delictivo. Entonces necesitamos la existencia de un delito. Y no podemos iniciar un proceso penal si ese delito que en su momento hemos determinado la existencia del mismo, pues no hemos individualizado a una persona que presuntamente cometió dicha conducta, ¿sí? O participó en dicha conducta. Porque ustedes recordarán que en materia penal tenemos autores o partícipes, ¿verdad? Es autor aquella persona que ejecuta el hecho delictivo, es partícipe aquella persona que da una contribución como tal en el hecho delictivo. Llámese autor, aquel autor directo de propia mano como tal, ¿verdad? O la autoría mediata como tal, que en su momento se le conoce pues en la voz popular como el autor intelectual que utiliza un instrumento para el cometimiento de un hecho delictivo o la coautoría como tal, ¿verdad? De que tienen que estudiar en su momento la teoría del dominio funcional del hecho, ¿verdad? La distribución de funciones, en su momento la contribución pues propia, ¿verdad? De que sin esa contribución el hecho delictivo no se hubiese cometido y el dominio, ¿verdad? De la acción como tal, individualmente por cada uno que unificada pues hacen el cometimiento del hecho delictivo, es decir, teoría del dominio funcional del hecho. Pero ahí tenemos autoría. Hablando de participaciones, pues ustedes ya saben que hay complicidades necesarias, complicidades no necesarias, todo esto que estamos hablando desde el artículo 33 y siguientes del Código Penal. Pero bueno, ¿y por qué los estoy llevando en todo esto? ¿Por qué les estoy abriendo el mundo del derecho penal? Ah, bueno, porque hablar de las técnicas de litigación oral no es enfrascarnos y decir, bueno, es cómo yo tengo que hablar ante un juez. No, no podemos limitar las técnicas de oralidad en decir cómo usted va a hablar ante un juez, cómo usted va a realizar sus intervenciones ante un juez. Las técnicas de oralidad es el conocimiento mismo del proceso y cómo desarrollarse, cómo en su momento, ¿verdad? Usted va a desenvolverse en el proceso que usted conoce. Es decir, estamos dando una premisa. Usted conoce el proceso y si usted conoce el proceso, usted va a saber en consecuencia cómo desenvolverse. Entonces, no podemos hablar de las técnicas de litigación oral si no tenemos un mínimo conocimiento del proceso. Ahora bien, se comete el hecho delictivo, ¿verdad? Hablamos del binomio procesal que necesitamos la existencia del delito como tal, la participación de una persona o en su momento, ¿verdad? La autoría misma de una persona. Por eso hablamos de los autores o partícipes. Y dicen, bueno, miren, se dio un aviso de que se escucharon unos impactos de bala, llegó los agentes de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y solicitan, ¿verdad? La dirección funcional del fiscal que se encuentra en la circunscripción territorial donde se ha cometido el hecho delictivo. ¿Y para qué? Porque efectivamente se encuentran con una escena de un delito. Escena de un delito. ¿Qué quiere decir? Vamos a recolectar todo lo que se encuentre en esta escena para efectos de establecer, ¿verdad? Con las evidencias que podamos o logremos encontrar, de que si se trata o no se trata del cometimiento de un hecho delictivo. En este caso, de una muerte violenta, que lo encajaríamos en un delito de homicidio. Entonces, ¿por qué es importante? Porque una de las primeras cosas es en relación a la investigación misma, la escena del delito, porque posteriormente de la noticia criminal
el levantamiento de la escena del delito o la recolección de evidencia en la escena del delito es muy importante para sostener un caso si usted actúa como ente acusado, es decir, desde la perspectiva fiscal. Porque si bien es cierto, tiene el monopolio de la investigación y asimismo de iniciar un proceso penal por medio de la acción penal instaurada en un requerimiento fiscal, no va a sostener, ¿verdad?, un requerimiento fiscal o una acusación en contra de Juan Pérez si no tiene en su momento evidencias contundentes en relación a la existencia del delito y en relación a la persona que presuntamente lo cometió. Y digo presuntamente porque gozan de la presunción de inocencia. Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que tengamos en cuenta que todas las evidencias, pues no crean de que, bueno, yo creo que nos hemos salido del tema, ¿no? Estamos encontrando ahorita la relación que tiene con las técnicas de oralidad. Ahora bien, ¿por qué puede tener relación? Bueno, porque usted en su momento, en la audiencia inicial, usted puede alegar en que no se ha recolectado, ¿verdad?, las evidencias necesarias para establecer una existencia de un delito. Miren, están hablando aquí de homicidio, no hay autopsia, no hay levantamiento de cadáver, no hay álbum fotográfico, no hay examen toxicológico, no hay nada de la escena del delito que se debió de recolectar para demostrar la existencia. Entonces, ¿cómo es posible que le digan que Juan Pérez ha cometido un delito si ni siquiera ha demostrado la fiscalía que existe el delito? Bueno, entonces, esto es muy importante porque es de los primeros actos o diligencias iniciales de investigación, ¿verdad?, que la fiscalía debe de realizar de manera, pues, certera, o que la defensa técnica tiene que tener un análisis minucioso para efectos de estructurar su teoría del caso, que es el tema que nos actúa este día. Bueno, pero hablar de esta escena del delito, al estudiar el manual que en su momento se les proporcionó, se define en la misma en qué consiste una escena de un delito. Y se refiere a toda aquella área, ¿verdad?, de espacio físico, lugar donde se ha producido un hecho presuntamente delictivo. Y es lo que hablábamos, ¿verdad? La presunción de inocencia que en su momento tiene toda persona a quien se le atribuye un hecho delictivo. ¿Y por qué requiere la intervención policial? Bueno, porque requiere que en su momento se haga la recolección de evidencia, ¿verdad? Y aquí, pues, en su momento también participan esas personas o el personal como tal, técnico científico, pues, de la Policía Nacional Civil. Entonces, es muy importante el levantamiento de la escena del delito para sustentar un caso en relación a la existencia del delito y de la probable participación de esta persona. Posteriormente, ¿verdad? Y aquí ya vamos a ir, pues, avanzando, porque esto se desarrolla en el control de lectura. Mi finalidad era darles esa conexión de la escena del delito con las técnicas de oralidad. Pero no obstante, pues vamos a aprovechar para dar una media o una breve, ¿verdad?, de manera sintetizada, valga la redundancia, del contenido de este manual. Miren, ahí en el manual, si usted se percató, pues hablábamos de los tipos de escenas del delito, que ya hablábamos que esta escena pues se refiere al área, ¿verdad?, al espacio físico o lugar determinado donde se ha producido o cometido presuntamente un hecho delictivo. ¿Y por qué dice presuntamente? Primeramente por la presunción de inocencia y pues segundo porque no se puede hablar del cometimiento de un hecho delictivo hasta tener la evidencia que determine la existencia del mismo. Entonces, en los tipos de escenas de delitos teníamos, pues, cuando el delito se comete al aire libre, ¿verdad? Ahí en alguna calle, en su momento en algún parque, ¿verdad? Pues la escena es en el exterior. A este tipo de escena se le conoce como escena abierta, que hay una imagen ilustrativa, ¿verdad? De cuando se comete en este tipo de lugares, pues se denomina escena abierta. ¿Y por qué abierta? Bueno, porque está expuesta a las personas, al clima, a los animales, en su momento lo que podría ocasionar una pérdida de la evidencia, por lo cual se tiene que actuar de manera diligente, ¿verdad? Y evitando de que se vea alterada, vulnerada la misma. Asimismo, podemos tener evidencias de carácter cerradas, que estas, pues, normalmente se dan en viviendas, en inmuebles como tal. Se dan en espacios en los cuales
pues tienen divisiones o tienen una delimitación con paredes, que está techado como tal, donde no está en la intemperie, donde está, no está en una zona pues abierta como tal, está en un lugar cerrado. Normalmente, pues como decíamos, pueden ser inmuebles, casas, restaurantes, hoteles, alguna bodega, ¿verdad? Es decir, implica un espacio delimitado. Abierta, pues en la intemperie, cerrada, pues en un inmueble como tal. Y mixta, pues cuando puede cometerse el hecho delictivo y contar evidencias o constar evidencias en ambos lugares, ¿verdad? Tanto abiertos como cerrados, por ejemplo, le privan de la vida a una persona en el patio de la casa, ¿verdad? Pero había iniciado la discusión y había una confrontación dentro de la casa como tal, ¿verdad? En la cual también hay evidencia porque hay impactos de bala en la casa como tal, ¿verdad? Que en su momento se le realizará las pruebas técnico-científicas de balística, pero son espacios o en su momento pues mixtas. Y así sucesivamente. Eh, también tiene este manual, ¿verdad? Un tipo de escena que es de liberación, que aquí prácticamente es cuando la persona, el sujeto que ha cometido el hecho delictivo, se deshace del cuerpo del delito. Por ejemplo, si hablamos de un homicidio, el homicidio ocurrió en Ilopango, pero lo han ido a tirar el cadáver, ¿verdad? Allá, pues, en la Troncal del Norte, allá en Apopa, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando que es una escena de liberación del cuerpo del delito en su momento, o de hallazgo también se le conoce, o van a tirar el arma ya, ¿verdad? Eh, en su momento pues carretera San Vicente, ¿verdad? En la carretera de Oro, por ejemplo, hablando de que cometieron el hecho delictivo en Soyapango. Entonces, es una escena de liberación. Hay escenas continuadas o prolongadas que inician en un lugar determinado, van continuando durante un espacio determinado, ¿verdad? De manera ininterrumpida y la recolección de evidencia pues se da en todos estos lugares, por eso se le dice continuado prolongada. Pues podría ser una discusión que inicia en un bar, en el bar inician y empieza una confrontación con armas de fuego, salen del bar y continúan en la calle, ¿verdad? Que ya sería una escena abierta, ¿verdad? Y posteriormente se suben a vehículos y en los vehículos inician marcha y en marcha van y continúan con los disparos, pues de armas de fuego. Entonces, todo eso, eh, todo ese caso hipotético es una escena continuada y prolongada y durante toda esa escena van encontrando cadáveres, ¿verdad? De personas que en su momento pues pudieron ser víctimas de esta confrontación. Por lo tanto, es muy importante, ¿verdad? Que en dicha escena pues se encuentren personas capaces que tengan la pericia necesaria para poder realizar eh, pues esta recolección de evidencia. Pues generalmente las primeras personas que llegan son los miembros de la seguridad pública, es decir, los agentes de la Policía Nacional Civil. Y es ahí donde nos encontramos de que este tipo de personas, es decir, los agentes de la Policía Nacional Civil, pues trabajan bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República. Es decir, estas personas llegan a la escena del delito, acordonan, ¿verdad?, la escena del delito como tal y pues en su momento tratan de impedir que entren otras personas a alterar la escena del delito. Eso es muy importante porque están protegiendo la escena, protegen la evidencia que en su momento se va a recolectar. Posteriormente, ¿verdad? Bueno, estas personas también pueden rendirle, si es que encuentran testigos, pues pueden rendir estos testigos cierta información que la pueden hacer constar en el levantamiento de un acta estas personas que han sido los primeros a llegar al cometimiento del hecho delictivo, pero como les comentaba anteriormente, están bajo la orden y dirección de la Fiscalía General de la República, es decir, del fiscal. ¿Y qué realiza el fiscal como tal cuando estamos ante una escena del delito? Recordemos el caso hipotético que hemos puesto y que ha dado la pauta de que hablemos un poco más de la escena del delito en relación a esta persona, Juan Pérez, que le quita la vida a Pablo y Pablo, pues en su momento ya se sin vida fuera de un bar.
Entonces, usted podría decir, ah, mire, es una escena abierta como tal, ¿verdad? Están en la calle como tal, ante un clima, pues, en la intemperie, expuesto a los animales, expuesto a cualquier cosa. Llegan los agentes, acordonan la escena como tal y llegan la Fiscalía, ¿verdad? General de la República. ¿Qué hace la Fiscalía? Pues, primeramente, dirige la investigación, supervisa la labor del investigador, ¿verdad? Y el procesamiento de la escena. Es decir, está pendiente de que no se vaya a contaminar ninguna escena, de que ninguna persona vaya a alterar ninguna evidencia como tal, ¿verdad? Entonces, la fiscalía tiene un rol muy importante, porque si se contamina la evidencia en su momento no va a ser útil en un proceso penal, porque la evidencia posteriormente se convierte en prueba y esta prueba, si en su momento no se han respetado las reglas de legalidad para la obtención de la misma o presupuesto de la prueba como tal, ¿verdad? Del 276 del Código Procesal Penal y siguientes, bueno, entonces la prueba no se admite dentro del proceso. Y si una prueba no se admite dentro del proceso, bueno, no hay sustento probatorio para determinar la existencia del delito o la participación de una persona. Y si no demostramos uno de los dos extremos del binomio procesal, pues ¿qué significa? Dependiendo de la instancia que nos encontremos, si nos encontramos en instancia preliminar, ¿verdad? Antes de la culminación normal del proceso de una vista pública, pues algún sobreseimiento. Y si nos encontramos en una vista pública, pues alguna absolución, ¿verdad? Pues ahí ya dependerá. Pero por eso la fiscalía tiene que tener en cuenta de que tiene que dirigir la recolección de las evidencias, porque posteriormente va a ser la prueba que va a alegar durante un proceso. Y asimismo, la defensa técnica tiene que tener minuciosamente un análisis de todas las evidencias que ha recolectado la fiscalía y cómo las ha recolectado, si ha respetado el debido proceso como tal para la obtención de la misma, porque en caso de ser contrario, como defensor, es una herramienta para alegar pues la exclusión de esa prueba que en su momento va a pretender la fiscalía que se admita por no cumplir con los requisitos para su recolección. ¿Qué quiere decir esto? Compañeros, estamos hablando de argumentos que usted va a tener durante un proceso, ya sea como fiscal, ya sea como defensor, porque no vamos a llegar a un proceso y decir, su señoría, ¿verdad? Usted resuelva como conforme a derecho, porque yo sé que usted conoce el derecho y yo sé que usted va a analizar toda la documentación que le presentó la fiscalía. Y si usted considera que es inocente, pues que salga mi cliente. Y si considera que es culpable, pues dele la pena mínima a su señoría. Gracias y que Dios lo bendiga. No, no son argumentos. Son una persona lego, ¿verdad? Una persona que no conoce el derecho. Usted necesita elementos de convicción para efectos de intervenir de manera adecuada, precisa e inequivocada en una defensa penal. ¿Qué quiere decir? De que desde que se cometa el delito, desde la recolección de evidencia, son los primeros argumentos que usted va a tener en cuenta para efectos de desvirtuar la prueba que va a ofertar la fiscalía si usted se pone desde la perspectiva de defensor o como fiscal para sostener la acusación en contra de Juan Pérez por el delito de homicidio en perjuicio de Pablo. Entonces es un elemento muy importante lo que estamos tocando ahorita. Entonces, ahora bien, posteriormente, ¿verdad? Que quedan los fiscales, están pendientes de lo de la escena, de la evidencia como tal, y a las personas de la Policía Nacional Civil, los investigadores, ¿verdad? Los de la DIN. Y su función, pues, es investigar, ¿verdad? En lugar de los hechos, empiezan a preguntar a los vecinos, a personas que en su momento se encontraban ahí, vendedores, ¿verdad? Taxistas o personas, empleados del bar que pudieron ver en su momento, ¿verdad? Eh, que Juan Pérez le disparó a Pablo y le quitó la vida, o cualquier información que pueda dar con el paradero de Juan Pérez, o de la persona que cometió el hecho delictivo, si hablamos de manera genérica. Después de los investigadores, pues llegan los médicos forenses. Estas personas, pues, realizan el reconocimiento médico forense del cadáver. Primeramente, ¿verdad? La ubicación del mismo, las lesiones que se observan, los datos propios de la persona, si lo identifican, pues, como hombre, como mujer, el sexo, la edad, la estatura, color de piel,
cómo viste, ¿verdad? Las prendas en su momento que tiene, si tiene tatuajes o no tiene tatuajes. Si es posible, pues dictaminar que se le observan impactos de bala en su rostro, en la parte de su torso, en alguna de sus extremidades, es decir, para establecer que presuntamente podría ser esa la causa de muerte. Pero también tenemos peritos, ¿verdad? Y estos peritos que, que vean, hay en diversas áreas. No quiere decir que perito solo es una área determinada, no, hay diferentes áreas. El peritaje significa o el perito que conoce y tiene experiencia en una ciencia, que está capacitado para actuar y en una ciencia determinada, ¿verdad? Entonces, estos peritos buscan las evidencias, fijan las evidencias. ¿Cómo? Bueno, miren, a través de fotografías tenemos esos peritos que realizan el álbum fotográfico como tal. Pues posteriormente tenemos peritos de que recolectan la evidencia y la embalan como tal, y en el manual nos establecen los pasos para embalar una evidencia y por qué se tiene que establecer un número a cada una de las evidencias recolectadas para evitar la confusión de las mismas, ¿verdad? Y la contaminación también de las mismas y lograr individualizarlas como tal para que tengan relación posteriormente y las tome el fiscal en su teoría del caso. Entonces también posteriormente si se encuentran objetos en la escena, ¿verdad? Se puede mandar a realizar pericias como tal, pericias de funcionabilidad del arma, ¿verdad? De balística como tal, ¿verdad? Etcétera. Es aquí donde en su momento usted ya sabe de que con lo que hemos hablado, se hace el álbum fotográfico, se hace el levantamiento de cadáver, se remite posteriormente el levantamiento de cadáver y el cuerpo pues yace en su momento en medicina legal para que se le haga la autopsia respectiva y determine la causa de muerte como tal, porque podemos encontrar a una persona en el suelo, ya sin vida, con 2 impactos de bala, pero la causa de muerte va a determinar de que fue un pues, paro cardíaco, imagínense, y que el paro cardíaco fue hace unas 10 horas aproximadamente, y que los impactos de bala fueron posteriores a la muerte del mismo, es decir, y eso lo vamos a decir nosotros, no lo va a decir un peritaje, lo va a decir un peritaje, entonces, de la persona que en su momento era el médico forense, que en su momento establezca y realice la autopsia. Y bueno, sobre toda esta evidencia hay que respetar algo muy importante. ¿Por qué? Algo que prácticamente va a consistir en el cuidado que se le ha dado a la evidencia, pues asimismo en la validez que va a tener esta evidencia y que en ningún momento se puede alegar, ¿verdad? Si se respeta la misma, de que ha sido contaminada. ¿Por qué? Hablamos de la cadena de custodia. Cuando hablamos de la cadena de custodia, pues nos estamos refiriendo a ese conjunto de procedimientos de índole técnico que garantiza que las muestras y objetos por analizar serán expuestos como elementos de prueba en las diferentes etapas del proceso. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Les pongo un ejemplo en su momento. Eh, si se ha cometido un hecho delictivo y se ha encontrado, por ejemplo, el de homicidio y se ha encontrado un arma de fuego, pues el arma de fuego, ¿verdad? Es una evidencia como tal, se embala como tal, ¿verdad? El arma de fuego y se establece qué persona ha recolectado el arma de fuego, es decir, la famosa cadena de custodia. Con esta cadena de custodia, si esta arma de fuego la llega a poseer otra persona para realizar, por ejemplo, una prueba balística, tiene que llenar el formulario de cadena de custodia que le entrega, por ejemplo, en su momento la Fiscalía General de la República, que la tenía en su posición, el fiscal asignado, ¿verdad? Que la tenía en su control, en su resguardo, perdón. Y esa persona, pues, para efectos de que realicen la pericia respectiva, se la delega a un perito de la Policía Técnico-Científica, de la División Técnico-Científica de la Policía Nacional Civil, perdón. Entonces, esta persona va a llenar el formulario. Solo esta persona puede tener contacto con esta evidencia. Posteriormente, realizada la pericia, se regresa y se vuelve a llenar el formulario para efectos de recibir la evidencia nuevamente. Y así.
todas las personas que van teniendo contacto con la evidencia, pues tienen que llenar este formulario. Si se determina que ha sido manipulada la evidencia por otra persona y que no se llenó el formulario respectivo, que no estaba autorizada para manipular la evidencia, pues ya estamos hablando de que se alteró la evidencia, está envenenada como tal. Usted si lleva ahorita Derecho Procesal Penal va a estudiar la teoría del fruto del árbol envenenado. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Una evidencia envenenada, una evidencia de que no ha respetado los presupuestos para la obtención de la misma, como es el de la legalidad, pues se va a excluir por no ser obtenida de manera lícita, ¿verdad? Sino que de manera ilícita. Por lo tanto, se excluye, ya no va a contar en el proceso para que el juez la inmedie y en su momento haga su pronunciamiento de valoración de conformidad a la sana crítica de la misma. Asimismo, pues hablamos de que estas evidencias hay que identificarlas, de que estas evidencias hay que fijarlas a través de fotografías, ¿verdad? Y cuando me refiero a identificarlas es numerarlas, ¿verdad? Y cuando me refiero a fijarlas, pues es por medio de las fotografías. Debe de ser retirada con el más, ¿verdad? El más prudente pues actuar de la persona que tiene la pericia para recolectar esta evidencia, ¿verdad? Lo más minucioso posible y un instrumento y recipientes adecuados. Hay que embalarla, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto del embalaje? Pues aquí les muestro una imagen de referencia. El embalaje se refiere al resguardo de la evidencia como tal, ya descrita, cómo ha sido recolectada, el número de evidencia como tal, y que se encuentran en bolsas selladas, de las cuales no se pueden manipular, no se pueden abrir, ¿verdad? Porque al realizar esto, pues se ha vulnerado la cadena de custodia. Entonces, eso tiene relación con el principio de mismicidad, que quiere decir que los objetos que en su momento se incautan del cometimiento de un hecho delictivo son los mismos que van a desfilar en un proceso. Porque les adelanto algo, en un proceso penal, ya sea en una vista pública, usted puede solicitarle al juez mostrar las evidencias que se encuentran embaladas. Es decir, si usted pretende de que algún testigo reconozca el arma de fuego, pues usted, en su momento vamos a estudiar los interrogatorios, en su momento vamos a hablar de las pautas y cómo se debe de ofertar este tipo de objetos en un proceso penal en una vista pública. Pero usted puede solicitarle al juez mostrarle esta evidencia a su testigo. ¿Y entonces qué quiere decir esto? Ah, bueno, entonces ese principio de mismicidad nos dice, miren, esta misma arma fue la que se encontró, ¿verdad? Ya en la escena del delito. ¿Y por qué? Porque tiene toda la cadena de custodia, porque está embalada desde esa fecha y porque nadie la ha alterado, nadie la ha manipulado. Ah, mismicidad, ¿verdad? Principio elemental en materia procesal penal. Pues se debe de custodiar este tipo de evidencias, custodiadas en el sentido de que se le debe dar una seguridad, debe de ser íntegra, ¿verdad? Debe de transportarse estas evidencias, transportarse de una manera adecuada para preservar toda la evidencia de que se encuentran en dichos lugares, ¿verdad? Así que, ojo, o sea, eso es muy importante. Y pues posteriormente, recuerden, el propósito de estas evidencias es presentarlas en un proceso penal. ¿Por qué? Porque en nuestro proceso penal, en el juicio, desfilan los peritajes, porque los peritos que realizaron en su momento estas pericias van a rendir su testimonio, van a homologar el peritaje que realizaron, es decir, van a acreditarlo por su incorporación mediante el principio de oralidad, ¿no? Entonces, se pueden exhibir las evidencias. ¿Y qué pasa sobre esas evidencias que ya no son útiles o en su momento que fueron decomisadas? Si es que hablamos de drogas, de armas como tal. Ah, bueno, pasa la destrucción de la misma. Contaminación de la escena del delito. Decíamos, miren, si una escena del delito no está debidamente protegida, restringida, en su momento, pues esto va a traer consecuencias. Primeramente sobre la veracidad del procedimiento.
es decir, se va a tener dudas si efectivamente tiene relación ese principio de mismicidad que hablábamos, ¿verdad? Que se trata de los mismos objetos en relación a los que van a desfilar en un juicio. O asimismo, pues se puede llegar al punto de perder las evidencias como tal. Y entonces, ¿qué pasa si estamos en un supuesto donde se pierden las evidencias o alguien ha alterado las evidencias como tal, o alguien para tener un provecho económico, ¿verdad? Distorsiona las evidencias o encubre o incrimina a alguien? Bueno, recaemos en un delito, ¿verdad? Eso se le denomina fraude procesal. Entonces, hasta ahí hablábamos de las evidencias, de este manual del procesamiento de la escena del delito. Y ahora ya ven la importancia y la relación que esto tiene con las técnicas de oralidad. Ahora bien, ¿por qué era muy importante esto de las evidencias? Porque usted ya puede tener una postura como fiscal. Una vez recolecte las evidencias, usted puede decir, miren, mataron a Pablo y hay personas en la escena del delito que aseguran que fue Juan Pérez. Entonces, ya les rendí las entrevistas a estas personas. Bueno, estas personas rindieron las entrevistas. Yo les recepté las entrevistas en las que dan su versión de los hechos y dicen que fue Juan Pérez. Binomio procesal. Ya tengo las evidencias que establecen la existencia de un delito y dichas evidencias establecen y tienen un vínculo con Juan Pérez, del cual personas que se encontraban en el cometimiento o a la hora del cometimiento de hecho delictivo, pues aseguran que efectivamente esta persona cometió el hecho. Es decir, ya tengo indicios para la participación de la persona o en su momento autoría del delito que se le pretende imputar, y ya tenemos evidencia en relación a la existencia del delito. Por lo tanto, desde esa perspectiva, compañeros, vamos a hablar ya sobre la teoría del caso. Vean, este tema yo se los venía adelantando. Este tema es muy importante. Este tema es indispensable para tenerlo en cuenta en la intervención en un proceso. Este tema como tal, pues, va a ser parte de esta evaluación. ¿Y por qué va a ser parte? Bueno, porque con este tema culminamos parte de la unidad 1, la teoría del caso. No obstante, cuando iniciemos la unidad 2, es decir, la próxima semana, bueno, la unidad 1, parte 2, la próxima semana, ya vamos a hablar en relación a los sujetos procesales, ya vamos a hablar un poco en relación a las diligencias iniciales, los actos urgentes de comprobación, y ya vamos a empezar a hablar un poco en relación al alegato inicial. Por lo tanto, vamos a hablar de la estructura del proceso, al menos de un proceso común, y de la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque vamos a analizar y también espero que tengamos una clase sincronizada de cómo podemos intervenir en una audiencia inicial. ¿Cuál va a ser nuestra teoría del caso si somos defensores? Nuestra teoría del caso si somos fiscales. ¿Qué vamos a decir en una audiencia inicial si estamos en materia penal como tal, para tener una idea de cuál va a ser nuestro rol? Y por eso tenemos que estudiar los sujetos procesales. Por eso, pues, les estoy adelantando un poco de lo que se nos viene después de la primera evaluación ordinaria. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es muy importante de que usted sepa de que cada audiencia tiene un propósito, tiene un objeto. El objeto de esa audiencia, pues sobre ese objeto va a versar su intervención. Pero no podemos ir a pedir una condena en una primera audiencia, no podemos ir a pedir una absolución en una primera audiencia, porque esa no es la figura, porque ese no es el objeto de esa audiencia en su momento. Entonces, para poder hablar de los alegatos iniciales, ¿verdad? O en su momento las intervenciones en una audiencia inicial, tenemos que saber cuál es el objeto, cuál es la finalidad, quiénes participan. De eso nos vamos a encargar la próxima semana. Pero se los estoy adelantando, ¿verdad? A mí me gusta adelantarles un poco para sembrarles esa espinita y que usted se quede como la serie, ¿verdad? Ahí de las plataformas que dicen, bueno, yo quiero seguir otro episodio, yo quiero seguir otro episodio, y así.
hasta que usted termine la serie. Entonces vamos a hablar de la teoría del caso como tal. Cuando hablamos de esta teoría del caso, miren, esta teoría del caso, si usted tiene una buena teoría del caso, usted va a tener una buena defensa o una buena acusación. Para la construcción de un caso penal se requieren una serie de elementos. ¿Y a qué se refiere de un caso penal? Miren, cuando hablamos de un caso penal no es solo decir, ah, miren, mataron a Pablo, que es el ejemplo que estamos explicando desde el inicio de esta sesión. Ah, mataron a Pablo. No. Se cometió un hecho delictivo cuyo sujeto pasivo es Pablo. ¿Sí? Un hecho delictivo que presuntamente es el delito de homicidio. Efectivamente. Pero entonces necesitamos, para tener un caso penal, ¿verdad? También los sujetos procesales. Ah, es decir, quién es el que está acusando, quién es la víctima, quién es el sujeto activo, quién es el abogado defensor, si el abogado defensor es público, si es particular, si va a ser nombrado de oficio en su momento, ¿verdad? Necesitamos saber si hay algún tercero interesado, necesitamos saber si hay elementos de convicción, ¿verdad? En relación al binomio procesal en cuanto a la existencia del delito, la participación del imputado. Entonces, un caso penal no solo se establece con decir que se ha cometido un delito, y esa es una de las premisas, ¿verdad? Todo esto tiene que estar sometido ante la Constitución de la República. Entonces, tenemos los principios constitucionales, por eso en su momento les dejaba la actividad, ¿verdad?, de leer las primeras disposiciones de la Constitución, en donde van a hablar ahí de presunción de inocencia, de la detención administrativa, de la detención por el término de inquirir, que vamos a hablar del juicio previo, de la oralidad como tal, ¿verdad?, en ser oído y vencido en un juicio, pues ahí lo tenemos en el 11, ¿verdad? Ahí, en su momento, compañeros, desarrollan las garantías penales mínimas en una imputación y un proceso penal. Hablamos también de la retroactividad de la ley favorable del 21, etcétera. Todo eso se tiene que respetar. Y la legislación penal también. ¿Y qué conlleva la legislación penal? La legislación penal no solo conlleva el Código Penal ni el Código Procesal Penal, la legislación penal conlleva todas aquellas leyes especiales de conocimiento penal, ¿verdad? De carácter sustantivo y también los tratados internacionales en relación al derecho penal. Y ahí tenemos, pues, una gama, ¿verdad? Por ejemplo, la Convención de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la convención en relación a la prevención de la tortura, ¿verdad? Tenemos una infinidad, o de Palermo se le conoce también, ¿verdad? Entonces, créanme, hay muchos tratados internacionales que se relacionan con el derecho penal, pero construir un caso penal se requieren todos estos elementos. Se requiere tener una visión periférica de la normativa sustantiva, procesal y los tratados internacionales desde la óptica del derecho constitucional, porque usted va a construir un caso penal y al construir un caso penal usted tiene que tener una postura de defensa o una postura en su momento acusatoria. Entonces, doctrinariamente, la teoría del caso está compuesta por un cuadro fáctico, una base jurídica y un fundamento probatorio. ¿Qué quiere decir? A usted se le plantea un caso. Ese caso en su momento tiene que tener un sostén jurídico y ese sostén jurídico tiene que tener un fundamento probatorio. Primero, todo lo que se alega en un proceso debe, escuchen bien, debe de demostrarse. En un proceso penal no va a llegar a ganar un proceso penal o a estructurar un caso penal la persona que tenga mayor elocuencia para expresarse. Pues no, usted puede hablar muy bonito, usted puede hablar un discurso de 1 hora y usted puede hacer hasta llorar al juez, pero no presentó nada de prueba. Ah, entonces usted no tiene una buena teoría del caso, no tiene una estructura de su caso, no tiene una estructura de su defensa técnica o de estructura de la imputación que está realizando. Porque usted necesita respaldar todo lo que afirma por medio de un fundamento probatorio.
Bueno, o sea, necesitamos, cuando hablamos de la teoría del caso, tres elementos muy importantes. Entonces, primero, una etapa fáctica como tal, es decir, la relación de los hechos. Y necesitamos esa etapa fáctica adecuarla a una etapa jurídica. Y esa etapa jurídica tiene que tener un fundamento probatorio. Cuadro fáctico, base jurídica, fundamento probatorio, teoría del caso. Y esto en su momento usted lo va a desarrollar en un proceso. ¿Pero a qué se refiere esto? Cuadro fáctico, base jurídica, fundamento probatorio. Bueno, miren. Sigamos con el caso de Pablo. Recuerden, Juan Pérez le quitó la vida a Pablo. Y como Juan Pérez le quitó la vida a Pablo, pues esta persona en su momento usted ya recolectó la evidencia, ¿verdad? Ya hizo el levantamiento de cadáver, ya se realizó la autopsia respectiva, ya se en su momento recolectaron las entrevistas de las personas que presuntamente lo vieron. Se realizó el famoso CARDEX, ¿verdad? Que es un reconocimiento extrajudicial en una sede fiscal o policial en la cual identifican a Juan Pérez como la persona que cometió el hecho delictivo. Y posteriormente todas las investigaciones, pues ya hay indicios en contra de esta persona. Cuadro fáctico, base jurídica, fundamento probatorio. ¿Qué quiere decir? Teoría del caso, cuando estamos hablando desde la perspectiva fiscal, en el caso del homicidio agravado en perjuicio de Pablo, pues, cuando el sujeto activo es Juan Pérez, la fiscalía tiene un cuadro fáctico. ¿Y cuál sería ese cuadro fáctico como tal? Pues ese cuadro fáctico es la relación de los hechos. Pongan, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Allá el día 10 del mes de julio se encontraban en un bar, Juan Pérez y Pablo discutieron en un bar el 10 de julio, pues a eso de las 11 de la noche. Posteriormente de que salen del bar, empiezan ambos, ¿verdad?, a agredirse, a golpearse como tal, y cuando se golpean, estas personas pues causan lesiones a su integridad física, ¿no? Pero en ese momento se escuchan unas detonaciones, unos impactos de bala, y se ve caer a Pablo, se ve a Juan Pérez con un arma en la mano y este sale corriendo, ¿verdad? Posteriormente suelta el arma y sale corriendo. Y ahí la tira. Ahí tiene un cuadro fáctico. ¿Qué dice la fiscalía? Bueno, esta relación circunstanciada de los hechos, estamos en presencia del cometimiento de un hecho delictivo, porque esto lo tenemos regulado según la calificación típica en el artículo 128, que nos da la conducta base. El artículo 128 le establece usted que quien matare a otro será sancionado con una pena de prisión de 15 a 20 años. Pero el 129 le da las agravantes porque el 129 ya no le describe el supuesto de hecho. Ya no, porque ya se lo describió el 128. Entonces, ¿cómo es que realizamos la calificación jurídica? Homicidio agravado de conformidad al artículo 128 en relación al artículo 129. ¿En qué aspecto lo podemos adecuar? Pues imagínense el numeral 7 por móviles fútiles o abyectos. ¿Por qué lo mató? Por nada, no tenía sentido el motivo por el cual exteriorizó una conducta que le causó la muerte a Pablo. No tenía ningún sentido. Entonces, ahí estamos hablando de un homicidio agravado. ¿Qué hizo la fiscalía? Cuadro fáctico, base jurídica. Conducta realizada presuntamente por Juan Pérez se adecua a un tipo penal que es homicidio agravado, de conformidad al 128 en relación al 129. Y esto, compañeros, en su momento tiene un respaldo probatorio. ¿Y por qué? Pues que ahorita la fiscalía está planteando su teoría del caso. Tenemos un muerto, Pablo, tenemos una persona que cometió el hecho delictivo, Juan Pérez, cometió homicidio agravado, ¿verdad? Bueno, eso está diciendo el fiscal. ¿Cómo lo prueba? Fundamento probatorio. Bueno, porque tenemos ahorita elementos de convicción, evidencias que se han recolectado de la escena del delito que en su momento se cometió. Tenemos el álbum fotográfico en el cual para establecer el binomio procesal, primeramente nos vamos a referir a la existencia del delito, álbum fotográfico del levantamiento del cadáver. Tenemos en su momento también la autopsia realizada
a la víctima, ¿verdad? A Pablo como tal, el examen toxicológico que sí efectivamente establece de que había cierto grado de alcohol de ingesta, ¿verdad? Que en su momento tuvo Pablo, ¿verdad? En la autopsia se establece que la muerte fue por impactos de arma de fuego en el tórax como tal, ¿verdad? La muerte en su momento, el levantamiento se realizó a las 3 de la mañana y oscila de que tenía unas 5 horas de haber perdido la vida, unas 5 o 4 horas, entonces como que está el nexo causal en relación que presuntamente la conducta realizada por Juan Pérez fue la que le causó la muerte a Pablo, ¿verdad? Asimismo contamos con entrevistas de personas que se encontraban en el lugar de los hechos en las que establecen de que Juan Pérez efectivamente fue la persona que con un arma de fuego impactó 2 veces en Pablo cuando éste cae sin vida. Tenemos los reconocimientos, ¿verdad? Extrajudiciales en el cual estas personas identifican la fotografía de Juan Pérez y dicen que Juan Pérez le quitó la vida a Pablo. No he venido como fiscalía en su momento a afirmar algo sin sustento probatorio, sino que hemos armado una teoría del caso en relación al cuadro fáctico que se nos ha presentado, adecuándolo a una base jurídica como tal, que es el delito de homicidio, sustentándolo con un elemento probatorio. Teoría del caso, compañeros, así se utiliza. Pero entonces usted podría decir, mire, pero ahí va a ser la teoría del caso y ya la creó la fiscalía. Su finalidad al estructurar su teoría del caso es reforzarla y que durante el proceso vaya tomando fuerza. Y cuando ya toma fuerza, pues al final convencer al juez que su teoría del caso es efectivamente lo que sucedió y es en relación a su postura que tiene que resolver el juez lo que usted le pida. En este caso, la fiscalía en su momento va a solicitar una condena, ¿no? Y que se pronuncie en relación a la responsabilidad civil para el ofendido. Porque Pablo, obviamente, ¿verdad? Ya perdió la vida, no va a poder solicitar nada. Entonces es muy importante, compañeros, porque así se arma una correcta teoría del caso. Pero usted me dice, bueno, ¿y qué pasa con los defensores? Los defensores en su momento también la tienen difícil, sí, pero los defensores tienen que armar su teoría del caso de conformidad a los hechos. ¿Cuáles hechos? Los de la imputación. Aquí ya no son los que sucedieron ese día, ¿no? Aquí es lo de la imputación. ¿Qué está diciendo Fiscalía? Mire, Fiscalía está diciendo que en su momento, ¿verdad? Esta persona, mi cliente, Juan Pérez, le quitó la vida a Pablo, ¿sí? En fecha 10 de julio, habíamos dicho a eso de las 11 de la noche, afuera de un bar, ¿verdad? Cuando en el requerimiento fiscal y en las entrevistas de la víctima consta que efectivamente forcejearon, que hubo una confrontación física, el evento fáctico, por lo que su señoría, ¿verdad? Y ahí empieza, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de defensa, compañeros? Bueno, nos ponemos en esa perspectiva. ¿Cómo vamos a defender a este cristiano, ¿verdad? Este Juan Pérez? Miren, pero es que si en la entrevista ya tengo que los mismos testigos de la fiscalía dicen de que una confrontación. Ah, mi defendido no le causó la muerte a Pablo por un móvil fútil o abyecto de conformidad al artículo 128 en relación al artículo 129, numeral 7 del Código Penal. Mi defendido realizó una conducta permisiva. Mi defendido en ningún momento niega quitarle la vida a Pablo, ¿sí? Que Pablo es la víctima, pero lo realizó bajo la figura de la legítima defensa. ¿Qué pasó aquí? Cuadro fáctico de lo que dice la fiscalía. Aquí está mi estrategia de defensa. ¿Y por qué? Porque una confrontación. Pero mire, ya solo tiene que sustentar, ¿verdad? Recuerde, teoría del caso, ya tiene el cuadro fáctico, ¿verdad? La historia bonita de su defensa, legítima defensa. Teoría del caso, base jurídica, de conformidad al artículo 27 del Código Penal, excluyentes de responsabilidad penal. Una normativa permisiva de que si bien es cierto la conducta es típica, pero no es antijurídica, porque está permitida. Bueno, desde esa perspectiva, usted ya tiene una base. ¿Y cuál es el fundamento probatorio? Tenemos las entrevistas de los testigos que en su momento establecen de que efectivamente hubo una confrontación.
en su momento podemos solicitar los videos en los cuales se establezca de que mi cliente Juan Pérez recibió una agresión ilegítima y que ante esa agresión ilegítima, esta persona defendió su bien jurídico como tal, de una agresión que le pudo causar la muerte. Y por ello se defendió de esa manera. Legítima defensa. ¿Qué tenemos ahí? Estructura del caso, teoría del caso, cuadro fáctico, base jurídica, fundamento probatorio desde la perspectiva de la defensa técnica. Entonces, ahora bien, esto, compañeros, se realiza en un proceso. Esto, compañeros, se tiene que construir. No crean de que en la audiencia inicial vamos a tener todos los elementos para en su momento poder realizar una teoría del caso así estructurada. Durante todo el proceso penal se van a recopilar las evidencias que en su momento se van a convertir en prueba para poder sostener su teoría del caso. Entonces, compañeros, vamos a hablar de que para sostener esta teoría del caso, usted tiene que saber de que si bien es cierto, tenemos que hablar de la existencia del delito, de la participación o en su momento autoría de la persona, de los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que deben de constar en su correcta teoría del caso, pues usted tiene que saber que es un delito. ¿Por qué? Porque es el análisis del delito mismo para saber cuál va a ser su estrategia de defensa o de imputación. Porque usted no le puede imputar el cometimiento de un hecho delictivo a una persona si el delito no existe, si la conducta es atípica. Ah, bueno, entonces, cuando hablamos de un delito o cuando hablamos de un crimen, hacemos alusión a una conducta social que violenta los códigos de convivencia y legalidad establecidos en la ley, que por lo tanto se considera un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico. Es decir, una acción u omisión contraria a las leyes. ¿Qué quiere decir esto del delito, compañeros? Miren, es una conducta social. Si es una conducta social, es una conducta que exterioriza al ser humano en la sociedad. El derecho penal como tal necesita de exteriorización de conducta. Recuerden, iter criminis, una parte interna, una parte externa. La parte interna, ideación, deliberación como tal, ¿verdad? No es punible. Los pensamientos no son punibles. La exteriorización de una conducta, si está enmarcada como hecho punible, pues sí, ¿verdad? Se amerita una sanción jurídica penal si se demuestra en un juicio previo, ¿verdad? Que efectivamente la persona es responsable de haber realizado dicha conducta, porque nuestro derecho penal es de acto, no de autor. ¿Qué quiere decir? Se sanciona a personas que exteriorizan una conducta, no se sanciona a una persona por su apariencia física. Bueno, pero dicha conducta o hecho punible, ¿verdad? Recuerden el artículo 18 del Código Penal, donde nos establece que los hechos punibles pueden ser los delitos o las faltas. Este hecho punible, pues, a las personas, cuando estamos hablando de un delito, tiene que ser típico, antijurídico, culpable y punible. Y esta exteriorización de la conducta nos referimos a una acción o en su defecto una omisión, ¿verdad? Y allá en la acción, pues usted ya sabe, ¿verdad? De que es toda aquella conducta que se ejecuta y modifica su entorno. Esa es una acción. Y la omisión, pues la no realización de una conducta esperada o debida, pero el Estado le debe exigir una conducta que usted no realiza. Y por no realizarla, pues es que usted amerita una sanción jurídico-penal si se encuentra tipificada. Porque si no se encuentra tipificada, violentamos el ¿qué? Garantías penales mínimas, principio de legalidad sustantivo. Artículo 1 del Código Penal. El delito, ¿verdad? Tiene que estar previo. Se prohíbe la analogía. Y si no está regulado, pues no hay delito. Y si se regula posterior al cometimiento de la conducta, tampoco hay delito. Porque la retroactividad, ojo, 21 de la Constitución, no opera en contra del delincuente, sino que al contrario, solo a favor del delincuente. Entonces, esta presunción es muy importante. Y por eso decimos de que necesitamos analizar estos elementos, ¿verdad? Típico, antijurídico, culpable.
¿Y por qué típico? Bueno, ustedes ya saben, en la tipicidad, en su momento, el análisis que realiza, el elemento subjetivo, el elemento objetivo de la tipicidad como tal, ese elemento subjetivo, si se realiza una conducta, artículo 4, Código Penal en relación a la responsabilidad subjetiva, que toda acción u omisión debe ser cometida por dolo o por culpa. Elemento subjetivo de la tipicidad. Dolo, tipos de dolo, ¿verdad? Dolo directo o de primer grado, dolo indirecto, de segundo grado, dolo eventual como tal o culpa, ¿verdad? Culpa consciente o con representación, culpa inconsciente o sin representación. Tenemos los tipos de dolo, tenemos los tipos de culpa. Pues la conducta, aparte de este elemento subjetivo de la tipicidad, tiene que tener elementos objetivos, como por ejemplo, quiénes son los sujetos, sujetos activos, sujetos pasivos, si hay una calidad especial de sujeto activo, una calidad especial de sujeto pasivo, el bien jurídico como tal tutelado, ¿verdad? Que en su momento hablábamos de que pueden ser individuales, colectivos o difusos, dependerá del derecho que se pretende proteger, ¿verdad? Pero que se debe de analizar, circunstancias de tiempo, de lugar, como tal también, ¿verdad? Que son importantes. La acción misma, ¿verdad? Si es una acción, una ausencia de la acción o omisión propia, o si hablamos de la omisión impropia, es decir, la comisión por omisión. Si estamos exigiendo circunstancias de tiempo y lugar, también es necesario. Si el delito nos exige un medio comisivo para cometer el hecho punible como tal. Es decir, todas estas circunstancias objetivas del delito, ¿verdad? Externas. Por eso cuando hablamos de la tipicidad, el elemento objetivo estudia lo externo de la conducta realizada y el elemento subjetivo lo interno, estudia al sujeto. ¿Por qué lo cometió? Es el elemento subjetivo. ¿Cómo lo cometió? Es el elemento objetivo. Y si nos exige el delito, alguna circunstancia especial para recaer en el mismo. Si no, pues una figura es atípica, ¿verdad? La cual puede ser una tipicidad, atipicidad absoluta o relativa. Absoluta cuando no recae, no puede recaer en otro tipo penal. Y pues relativa cuando, si bien es cierto, no recae en ese tipo penal, pero puede recaer en otro. Por ejemplo, una persona tuvo relaciones sexuales con una persona de 16 años y usted lo quiere encajar en el delito de de violación a menor o incapaz, pero usted ya leyó de que el delito de violación a menor o incapaz establece de que tiene que ser una persona menor de 15 años. Por lo tanto, en ese delito hay una atipicidad, ¿verdad? Pero es relativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no recae en ese delito, pero puede recaer en el delito de estupro. Ah, bueno, entonces no recae en un delito, pero recae en otro. Pero cuando es absoluta, no recae en ningún delito. Por lo tanto, la conducta es atípica, no hay delito y no hay que continuar con el proceso. Pero ¿y por qué es importante que tengamos en cuenta todo esto? Porque son estrategias para conformar, consolidar una teoría del caso. O si la conducta es antijurídica, si hay excluyentes de responsabilidad penal, estudien por favor todos el artículo 27 del Código Penal, porque para los defensores, para las personas que van a ser defensores o que quieren dedicarse al área penal o que en su momento van a realizar una intervención en un juicio, el artículo 27 es su guía, es su Biblia. ¿Por qué? Porque del artículo 27 ustedes van a sacar, en algunos casos que sí lo ameriten, su teoría del caso, ¿sí? Entonces, de ahí van a sacar un buen ejercicio de la defensa. En algunos casos, hay otros casos que no, pues, aunque usted quiera, no hay ninguna excluyente responsabilidad penal. Pero el artículo 27 es el machete, ¿verdad?, de los defensores particulares en relación con el artículo 7 del Código Penal, el famoso concurso aparente de normas. ¿Eh? Una gran cosa el concurso aparente de normas, porque en relación al principio de subsidiariedad, el numeral 2 del artículo 7, ahí le dicen, ¿verdad?, que el precepto general complejo va a absorber a todas las disposiciones consumadas en aquel. Entonces, de 4 delitos, usted puede absorber hasta 2 delitos si es un hecho complejo. Pero esto no es derecho penal uno. Yo sé que esto ya lo manejan y ojo, artículo del concurso de normas, artículo 7, indispensable para ejercer una defensa, y el artículo 27 también. Y esa persona tiene que ser imputable, ¿verdad? Recuerden sobre el delincuente normal y anormal de Klaus Rosing, ¿verdad? Y la escuela clásica alemana como tal, en el cual nos decía de que la persona imputable o delincuente normal era aquella que sabía discernir lo lícito de lo ilícito, de que tenía una conciencia de antijuricidad, ¿verdad? Y por lo tanto, pues
es reprochable la conducta en su contra. La persona inimputable, pues esa persona que no sabe discernir su actuar, de que no sabe de que en su momento la dirección de su conducta va a ocasionar un resultado y tampoco es conocedor de las consecuencias del resultado que provoca esa conducta. Ahí hablamos de un inimputable. Y efectivamente el análisis de culpabilidad que se realiza en su momento. Típico, continuando con esta temática, ¿verdad? Cuando hablamos de típico, pues no, nos estamos refiriendo que efectivamente la conducta encaja en esa conducta criminal. Si decimos que una conducta es típica, es porque pasó el elemento objetivo y el elemento subjetivo de la tipicidad. La conducta es típica. Entonces conlleva una imposición de una sanción. Antijurídico, ¿verdad? Bueno, aquí ya nos referimos de la antijuricidad misma, ¿verdad? Si la conducta es antijurídica es porque no está permitida. Y recuerden, ¿verdad?, de que es muy importante porque se analiza si hay una excluyente de responsabilidad penal. Imputabilidad, ¿verdad? Es esa capacidad cognoscitiva, el conocimiento de estas personas naturales. Y ojo, muy importante esta aclaración de personas naturales. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas no actúan por sí solas. Ahí vayan a leer el artículo 38 del Código Penal en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Responde el representante legal. ¿Y por qué? Porque Textiles S.A.D.C.B., ¿verdad? Este inmueble, ¿verdad? Esta ficción jurídica creada por una pluralidad de personas naturales, pues no puede cometer un delito. ¿Por qué? Porque necesitamos un sujeto natural que exteriorice una conducta y que dicha conducta sea constitutiva de delito. Bueno, entonces en la responsabilidad penal en personas jurídicas, pues va a responder el representante legal. Por lo tanto, esta persona natural tiene que tener la capacidad cognoscitiva, tiene que tener ese conocimiento y tiene que comprender que la conducta que está realizando es ilícita y en consecuencia, pues conoce, ¿verdad?, que dicha conducta la va a conllevar al cometimiento de un delito. Así que, ojo, eso pues también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y la culpabilidad. ¿Qué es eso de la culpabilidad? Pues es el reproche social que le hacemos, ¿verdad? Esa conciencia de antijuricidad, la capacidad de imputabilidad y en su momento, pues la exigencia de otra conducta que le realizamos a estas personas. Ojo, vayan a estudiar allá, ¿verdad? El error de prohibición que se puede dar cuando hablamos de las conciencias de antijuricidad. Mire, Licky, puedo alegar ignorancia de ley. Yo puedo plantear mi teoría del caso alegando que mi cliente desconocía que estaba cometiendo un delito. Error de prohibición. Ojo, otra de las causales que pueden sustentar su teoría del caso como defensor. Error de prohibición. Estudiamos un poco sobre ello, ¿verdad? Y el error de tipo también, si la persona actuó por un error, ¿verdad? Entonces, también error de tipo, error de prohibición puede sustentar una correcta teoría del caso. Es que no, ¿verdad? En su momento usted se lleva el abrigo o se lleva una mochila que tenía una computadora y la computadora, pues, usted la guarda en una mochila gris y usted se llevó la mochila gris y se fue. Y resulta que era la computadora de otra persona y la mochila de otra persona, usted pensando que era la suya. Entonces, miren, hurto podrían decir mucho, ¿verdad? Hurto, es que ahí comete el delito de hurto. Pero es que yo pensé que esa era mi mochila porque es del mismo color. Error, ¿verdad? Hay que saber en su momento adecuarlo conforme a los análisis típicos de la conducta. Pero ya hablamos de un error. Entonces, ¿y eso para qué me sirve? Para que usted plantee su teoría del caso. Y usted no puede plantear, no podemos hablar de una teoría del caso si no tenemos un conocimiento básico de la normativa sustantiva penal. Y qué bien de que yo sé que ya todos pasaron su derecho penal uno y penal 2, porque en derecho penal uno están la mayoría de herramientas para defenderse en un proceso. Y en su procesal penal uno van a constar la manera en que se recolecta esa evidencia y se van a ofertar en un proceso.
Entonces, todo tiene relación y todo en su momento, ¿verdad? Eh, pues está creado de manera sistemática para que de manera coordinada pues se actúen y se pueda lograr un juicio justo conforme a las leyes. Así que eso también, ¿verdad? Es muy importante. Pero bueno, indicación también, ¿verdad? El tema, el tema en sí, pues la teoría del caso. Los sujetos procesales están consignados eh, en esta lámina porque prácticamente va a ser lo de nuestra siguiente semana. Pero no voy a entrar ahorita a hablar de los sujetos procesales porque ahorita quería dejar clara la idea de la teoría del caso. Entonces, compañeros, si bien es cierto, esta presentación se las he compartido, pero lo que va a ser objeto de evaluación es hasta la teoría del caso. Ya lo demás lo lee. La próxima semana les voy a compartir un material en relación a los sujetos procesales y probablemente vamos a tener ya programada una sesión en Teams, pues, pues coordinada, pues, en la cual espero su presencia, ¿verdad? Para efectos de solventar dudas. ¿Dudas de Kelly? Pues de todo lo que hemos visto, si gusta en su momento, ¿verdad? De las clases expositivas y pues en relación a la teoría del caso. Pero para ser más puntuales, a mí me gustaría solventar dudas solo de la teoría del caso y en relación en su momento de los sujetos procesales que vamos a tener en esa reunión sincronizada en Teams. Por lo que este tema, compañeros, ya va a ser para nuestra próxima evaluación. Así que por el momento les voy a dejar las ideas hasta ahí. Vamos a culminar recordándoles de que tenemos parcial el día miércoles, que espero que escuche esta sesión el día lunes o el día martes, ¿verdad? Como tal, para que tenga ya más claras las ideas en relación a el parcial y que nos vamos a someter el día miércoles, que no tiene mucho grado de complejidad, créanme, siéndoles sincero, porque la finalidad pues de sus servidores que logramos que logremos las competencias necesarias. A mí me gusta, ¿verdad? Que ustedes que se están forjando, compañeros, que en su momento vamos a ser colegas, yo quiero que ustedes sean de lo mejor. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la vida profesional me he topado con personas que tal vez no tienen todavía las competencias necesarias para andar realizando defensorías penales. Y es muy lamentable porque se juega con la libertad de otra persona, ¿verdad? Entonces, es algo por lo cual usted debe de prepararse muy bien, o en su defecto fiscales, ¿verdad? Si van a ser fiscales, deben de prepararse muy bien, porque si usted no realiza una recolección de evidencia de manera correcta y no plantea bien su teoría del caso, pues vamos a llegar al punto de que van a estar absolviendo, ¿verdad? O otorgando algún sobreseimiento a delincuentes, personas que cometieron un hecho delictivo. ¿Y por qué? Porque el fiscal no tiene las competencias en su momento para poder llevar a cabo un proceso penal. Entonces, la finalidad de su servidor no es quien tenga 10, para mí es el mejor de la asignatura, créanme. Yo sé que muchas personas van a sacar 10 y los voy a felicitar desde ya, los felicito porque sé que van a sacar 10. Pero ojo, un 10 no va a determinar el éxito que usted va a tener en esta carrera. Les recuerdo que esta carrera se ejerce en la calle. ¿Y a qué me refiero que se ejerce en la calle? Ah, bueno, es que en esta carrera usted va a tener que presentarse a los juzgados, usted va a tener que realizar o que en su momento, ¿verdad?, intervenir en audiencias hablando en materia penal. Pues en la modalidad podría ser virtual, sí, ya tenemos la modalidad de audiencias virtuales, pero normalmente son presenciales. Y sea virtual o presencial, usted va a tener que hablar. Entonces, créanme, es una nota nada más que se va a obtener como efectos o requisitos que nos exige el Ministerio de Educación en relación a nivel superior. Pero a mí, a su servidor, lo que le interesa es que usted aprenda y sobre todo que tengamos una idea y abrir nuestra mente a que el derecho penal únicamente no se limita a delitos y un proceso. No, el derecho penal es un mundo, compañeros, es una gran área que va correlacionada y en la cual es la base para litigar en cualquier otra área del derecho.
base en relación a las técnicas de oralidad, porque en materia penal tenemos pues el comportamiento forense, ¿verdad? El comportamiento en estrado con mayor rigurosidad que en cualquier otra área. Y ya lo van a ver en su momento cuando ya hablemos de cómo intervenir en una audiencia inicial, cómo intervenir en una audiencia preliminar o en su momento en las vistas públicas. Así que, bueno, compañeros, vamos a terminar esta sesión, este video hasta aquí. Ojo, la próxima, ¿verdad? Semana posterior a los parciales, que reitero es el día 23 y el diferido el 6 de septiembre. Pues vamos a continuar con los sujetos procesales. Ahí vamos a hablar de los sujetos procesales, quiénes son las partes procesales. Les voy a compartir un material y pues vamos a retomar esta presentación para terminarla, ¿verdad? No obstante, desde ya se la voy a compartir y si usted quiere adelantar un poco, pues empecemos a estudiar quiénes son los sujetos procesales en materia penal de conformidad al Código Procesal Penal. Probablemente tengamos otros controles de lectura del articulado del Código Procesal Penal que yo sé y les aseguro que si me acompañan en el transcurso de este ciclo con las lecturas que en su momento les comparto, esas lecturas tanto de los documentos como de las disposiciones legales y en caso de tener la oportunidad de esas intervenciones sincronizadas que vamos a tener, pues de solventar dudas, pues vamos a lograr las competencias, ¿verdad? Y a la larga esa es la finalidad, obtener las competencias para que usted se pueda desarrollar en un proceso penal. Entonces, compañeros, esta semana les voy a habilitar pues este material, se lo voy a compartir. Va una lectura en relación al proceso penal, ¿verdad? Adversarial argentino, que también es muy interesante, vean, si bien es cierto, es de Argentina el control de lectura, pero usted tiene que enfocarse en lo que tiene relación con nosotros, en relación al fiscal, al defensor, al derecho de defensa como tal que se obtiene, a cómo se pueden plantear un caso en relación a cómo se le muestra, ¿verdad? Esa parte fáctica pues es doctrina, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que leerla. Esto va a respaldar eh, pues esta charla que hemos tenido, este material que les estoy compartiendo. Y no los quiero saturar esta semana porque yo sé que están en semana de parciales, por lo que solo vamos a tener estas diapositivas, esta sesión que va a tener que escuchar y el control de lectura, ¿verdad? Que en su momento le voy a dejar y va a haber un foro de consultas para que usted pueda plantear alguna pregunta en relación a la teoría del caso o cualquier inquietud que quede en relación a esta sesión que ha sido grabada, pues usted la plantea en el foro de preguntas, ¿verdad? Eso va a ser para esta semana, porque yo sé que tienen parciales y yo quiero que estudien, porque, y no quiero que estudien solo para pasar, ¿verdad? Y que digan, "Ay, bueno, voy a estudiar para sacarme 10". No, que estudien a conciencia para aprender. Entonces, la próxima semana sí, va a venir un poco más cargadita, va a venir de leer artículos, va a venir de leer documentos en relación a los sujetos procesales, vamos a tener reuniones sincronizadas, les voy a mandar las notas de su parcial y actividades, va a ser un poco más cargada, pero soy consciente, ¿verdad? Al menos en esta semana quiero que se enfoquen en estudiar. Así que eso vamos a tener, está el control, va a estar el foro, ¿verdad? Y estoy abierto a cualquier inquietud que puedan tener, ¿verdad? Así que un gusto, compañeros, y por cualquier inquietud o duda, pues ya establecí y di los parámetros correspondientes.